Shalom, ¿cómo están? En esta hora es la porción Yitro. En esta porción, pues después de salir de Egipto, cruzar el mar y por fin, después de caminar un rato en el desierto y librar todos los problemas que hubo ahí, pues van a llegar a esta área del desierto del monte Sinaí. Y lo primero que nos está explicando la Torá, ¿no?, es que Moisés se encuentra con su suegro, con Yitro. Ok, ese es el nombre en hebreo, ¿no? Por ahí dice Yetro, Jetro, y lo traducen de diferentes formas, ¿no? Pero en hebreo el personaje pues tiene este nombre, este título de Yitro, ¿no? Ok, este mismo personaje tiene varios nombres, ¿no? Por ahí van a encontrar el nombre de Reuel y se llama pues esta Yitro, ¿no? O Yeter en algunos textos, ¿no? Pero pues también en el Midrash dicen que tiene 7 nombres y los listan, ¿no? Heber y Putiel y Cain y Kenny y que son varios de los nombres, Jobab es el otro nombre, varios de los nombres que tiene, pero ok, que en varios pasajes a veces mencionan Reuel y ya se sabe que es el mismo personaje, el suegro de Moisés. Que obviamente muchos comentarios, ¿no?, están intrigados de por qué siendo un sacerdote o un ministro de Madián, alguien que no es del pueblo de Israel, ¿no?, es mencionado, ¿no?, y se le da cierta importancia. Digo, esta porción se llama Yitro, ¿no? O sea, tiene hasta el nombre de una porción. Y entonces, pues, ponen este asunto, ¿no?, de cómo es que adquiere cierta importancia este personaje, ¿no? Yitro. Y bueno, que también Moisés después se ve que también pues le da cierta importancia, ¿no?, ya que escucha sus consejos sobre cómo organizar este asunto de juzgar a las personas, ¿no?, y la división que está proponiendo, ¿no?, y Moisés presta oído y hace pues el consejo. Pero pues todo esto está en el sentido de que llegaron a este monte, al monte de Dios, ¿no?, el pueblo, para reunirse con el Eterno. Y pues acampó en estas alrededores del monte Sinaí, ¿no? Ahí acampó el pueblo de Israel, ¿no? Y claro, Moisés sube al monte, ¿no?, para escuchar pues las últimas instrucciones que da el Eterno para esta reunión del Eterno con su pueblo que acaba de salir de Egipto, ¿no? Y claro, hay estas frases, ¿no?, muy interesantes o muy importantes, ¿no?, que pues está diciendo que el Eterno le dice a Moisés que le diga al pueblo, ¿no?, que pues si escuchan, ¿no?, escuchan su voz, la siguen, ¿no?,
siguen las instrucciones que les va a dar, ¿no? O que les da, ¿no? Pues entonces pues van a ser un pueblo muy especial para él, ¿no? Y pues se van a distinguir, ¿no? De todas las naciones, ¿no? Pues, que toda la tierra es de él, ¿no? Del Eterno, ¿no? Pero se van a distinguir, ¿no? Y serán serán para mí un pueblo de, de ministros, ¿no? Y una nación santa. Y claro, pues esas palabras a todo el mundo le gustan, ¿no? Y claro, cuando Moisés les informa esto que dijo el Eterno, ¿no? Pues obviamente todos contestaron, no, lo que diga el Eterno lo vamos a hacer, ¿no? Y es una frase muy recordada, ¿no? Y en esta, que es en esta misma porción, ¿no? Pues ya después de prepararse, ¿no? Prepararse de varias maneras, ¿no? Para reunirse con el Eterno, ¿no? Pues entonces se encuentran, ¿no? Con esta voz del Eterno, ¿no? Que les empieza a hablar, ¿no? Y están esta escena muy conocida, ¿no? Que por cierto es conocida por el término los 10 mandamientos, ¿no? Pero pues eso no es lo que dice en hebreo, ¿no? En hebreo dice Hadibrot, que es 10 pronunciamientos, ¿no? Es unas frases que dijo el Eterno, ¿no? Pero pues es muy conocida en la costumbre así de los pueblos, ¿no? Por los 10 mandamientos. Pero pues habría que tomar en cuenta que no son mandamientos, ¿no? No es algo que esta idea que los pueblos tienen, ¿no? De que hay un Dios, ¿no? Que dice unas órdenes, ¿no? Un mandamiento, ¿no? Una orden, haz esto. Y estamos acostumbrados a ese tipo de términos, ¿no? Que normalmente pues, son términos religiosos, ¿no? En donde te obligan a hacer algo. Pero pues la descripción en hebreo, aún de la palabra mitzvot, ¿no? De la palabra que también traducen como mandamiento, realmente no son estas 10 frases o 10 pronunciamientos que hizo el Eterno en esta ocasión, en donde está poniendo en claro, ¿no? Pues cómo funciona este mundo, ¿no? Y esa es la esencia que siempre debemos recordar, ¿no? Digo, pues empezando por el famoso primer pronunciamiento o primer mandamiento, ¿no? Como le llaman, que obviamente, pues, yo soy su Dios, ¿no? Su poderoso, que los saqué de Egipto, de la esclavitud que tenían ahí, etc. Pero pues el decir yo soy el poderoso, yo soy su Dios, ¿no? No es un mandamiento, ¿no? No, en el sentido de una orden o un mandamiento, así como lo traducen, pues no lo es. Es una declaración, es un pronunciamiento que es justamente lo que está haciendo el Eterno. Pero pues aún si me voy a digamos, cómo funciona la palabra sav, que es la raíz de mitzvah,
¿no? Es la palabra que también se traduce como mandamiento, ¿no? Sav es una instrucción, está instruyendo algo, pues es como las constituciones, ¿no? Me dice, me está pronunciando qué es. No, no necesariamente es una ley, es un pronunciamiento, ¿no? Es una prescripción, es un poner un orden, ¿no? O dar una responsabilidad, pero todo eso son traducciones, por cierto, de esta palabra sav. Pero pues no es un mandamiento o una orden que seguir. Y ese es un error de muchas religiones que están acostumbradas a que así funcionan, ¿no? Pero pues la Torah no es así, ¿no? La Torah son instrucciones. Nos está describiendo cómo funciona este mundo. Y pues si no entendemos eso, pues ese es el problema que tenemos en este mundo, ¿no? Es como si yo les dijera, ok, les voy a dar unas instrucciones, ¿no? De algo, ok, mira, tenemos aquí un foco, ¿no? Y pues el foco le salen dos cables y por acá tenemos un contacto donde hay electricidad y también de ahí salen dos cables y esos dos cables del contacto con los dos cables del foco pues los uno y ya prende el foco, ¿no? Y entonces pues acabo de hacer las instrucciones, ¿no? Para poder conectar un foco a un contacto, ¿no? Necesito los dos cables, ¿no? Separados y entonces empieza a haber unas instrucciones extras, ¿no? Oye, no se te ocurra juntar los cables, ¿no? No se te ocurra poner la mano en el contacto, ¿no? Y pues son instrucciones. No te estoy dando órdenes. Te estoy diciendo, ok, si quieres luz del foco, quieres prender el foco, pues llevas los cables separados y traes los cables del contacto y los unes. Ok, ¿qué pasa si yo separo uno de los cables? Pues se apaga el foco. Y entonces no, pues no los debes de separar, ¿no? Entonces va viendo una serie de instrucciones, ¿no? Positivas o negativas, ¿no? No separes los cables. No los unas o debes de hacer esto, ¿no? Cómo conectarlo para que funcione. Y pues todas son una especie de instrucciones de cómo funciona. Si en este caso pues estoy explicando algo muy sencillo con conectar un foco a la electricidad, ¿no? Y muchas de las cosas, pues no debe de haber duda, ¿no? Ok, ¿de aquel lado hay electricidad? Pues sí, solo pone la mano ahí y vas a ver cómo de repente te vas a dar un toque y sí vas a entender que hay una verdad absoluta que sí hay electricidad ahí. Y que esa electricidad hace prender el foco si está bien conectado. Entonces tienes que seguir todas las instrucciones de no unir los cables, mantenerlos separados, mantenerlos conectados, conectarlos bien y haces que prenda el foco. Pero pues todas son verdades de cómo funcionan las cosas, son instrucciones. Si algo no lo hago bien, no va a prender el foco. Y es exactamente cómo funciona la Torah. Nos está diciendo las verdades de este mundo, cómo funcionan las cosas. Y entonces no es que nos está dando órdenes, nos está dando las instrucciones de, ok, pues, todo lo que dice la Torah, la realidad es, va a ser básicamente en cómo conectarnos con el Eterno, ¿no? Cómo volvernos muy parecidos al Eterno, ¿no? Como estar en sintonía con el Eterno, conectados en el mismo sentido, en la misma página o en el mismo, la misma forma, ¿no?
y estar conectados con el Eterno. Y las instrucciones son esas, ¿no? Lo está diciendo el Eterno, ¿no? Ok, si sigues mis instrucciones, ¿no? Si prestas oído a mis palabras, si no fallas en las instrucciones que te estoy dando, entonces vas a ser mi pueblo especial, ¿no? Usan la palabra segulai, ¿no? El tesoro, algo especial. Ok, es el pueblo especial, ¿no? Un pueblo especial entre las naciones, ¿no? Vas a ser para mí un pueblo de ministros, de alguien que está siguiendo las instrucciones correctamente, ¿verdad? Y obviamente pues está elevando a este nivel de nación santa. Y nos gusta lo que dice, pero pues tenemos que comprender el significado, ¿no? Si no escuchamos las instrucciones, no seguimos al pie de la letra las instrucciones, ¿no? Y es las mismas instrucciones así como el ejemplo que di, ¿no? Pues sí, si haces mis instrucciones vas a lograr prender el foco y va a haber luz. Si no sigues mis instrucciones, pues no va a prender el foco. Y hay muchas formas en que puede fallar, ¿no? Que si uno los cables, que si no los conecto bien, que si no pongo en orden el foco, ¿no? Y claro, puede haber instrucciones extras, ¿no? Oye, no golpes el foco, no le hagas cosas, estrés físico en el foco, porque si no, pues lo echas a perder y ya no va a prender. Por mucho que lo conectes, pues si ya echaste a perder el foco, pues no va a prender. Entonces puede haber instrucciones extras. Y es todas las instrucciones que hay en la Torah de cómo funciona este mundo. Y el problema, ¿no? Es que a pesar de lo que dice la Torah, a pesar de cómo está la instrucción, oye, oye mi voz, sigue las instrucciones y hazlas. Y entonces sí vas a ser un pueblo especial y un pueblo de ministros o de sacerdotes, ¿no? Una nación santa, ¿no? Pero pues si seguí las instrucciones, ¿no? Sin para empezar, no creo en las instrucciones, ¿no? Me está dando las instrucciones básicas, ¿no? Está pronunciando, ok, voy a hacer 10 pronunciamientos, ¿no? Les voy a dar las instrucciones básicas, ¿no? Oye, lo primero que deben de fijarse es que yo soy el creador, yo soy el que los saqué de Egipto, yo soy el que los está ayudando, ¿no? Y pues no tengan otros poderosos, ¿no? El único poderoso soy yo. Y nos está dando la instrucción, ¿no? Oye, no se van a hacer imágenes raras, no se vayan a creer otras cosas, no se vayan a postrar entre otras cosas. Y es justo lo que luego no escuchamos, ¿no? Las instrucciones, ¿no? Y instrucciones tan sencillas, ¿no? Oye, recuerden el día de Shabbat, ¿no? Es un día muy especial, es un día santo, ¿no? Y pues si yo espero que ustedes sean una nación santa, pues hay que guardar ese día. Y claro, leemos la instrucción, pero hay mucha diferencia entre leer la instrucción y hacerla, porque hay que creer lo que está diciendo, ¿no? Hay veces que no entendemos esto de que cuando expliqué el ejemplo muy sencillo del foco, ¿no? Había ciertas verdades absolutas, ¿no? Ok, hay electricidad ahí, ¿no? Hay electricidad que si conecto el foco prende, ¿no? Y si no creo que hay electricidad, pues voy y meto la mano y seguro me voy a enterar que sí hay electricidad, ¿verdad? Si meto la mano en el contacto.
Y entonces es una verdad absoluta que me puedo enterar si no creo, ¿verdad? Porque pues en este mundo hay así verdades que no puedes no enterarte, ¿no? ¿No? Si hay un fuego y te dicen no metas la mano porque te vas a quemar, ¿no? Pues si no crees, ve y mete la mano, ¿verdad? Y ya te vas a enterar, no, es una verdad absoluta. Si yo meto el dedo en el fuego, me quemo, ¿no? Me va a doler, me va a arder, se me va a quemar la piel. Entonces, pues es una verdad, ¿no? Y eso es lo que está pasando con la Torá. Nos está explicando cómo funciona este mundo. Nos está explicando cuáles son las verdades absolutas de este mundo. Y el problema es que no las creemos, ¿no? Si está diciendo, oye, tienes que guardar o recordar el Shabbat. Y estamos pensando, bueno, no, a lo mejor no importa tanto, no es tan importante. Oye, si me está dando un resumen de lo más importante y ahí aparece, no se te va a olvidar el Shabbat, ¿no? Es un día santo, un día especial, un día sagrado, ¿no? Y si tú esperas ser la nación santa, la nación sagrada, ¿no? Pues entonces deberías de estar fijándote en ese día, ¿no? Y entonces nos está dando las instrucciones de cómo funciona este mundo, ¿no? Simplemente no le creemos, ¿no? Y entonces, claro, a veces no nos damos cuenta porque hay verdades que a veces no son tan evidentes, ¿no? Si yo dije no metas la mano en el contacto, pues si vas y la metes es bastante evidente que hay electricidad, ¿no? Te vas a dar un toque ahí horrible. Pero pues en este mundo nos dice las verdades el Eterno. Y claro, a veces queremos demostrarlas, pero a veces no son tan evidentes porque muchas cosas son del mundo espiritual, son de la relación con el Eterno. Y como no vemos al Eterno, no nos damos cuenta cómo estamos conectados con el Eterno, pues a veces pues no creemos en la verdad que nos está contando la Torah, ¿verdad? Y no estamos haciendo lo correcto, ¿no? Pero pues ya rompiste, nunca vas a tener bien la conexión con el Eterno porque te dije que no separaras los cables, que no unieras los cables, que no metieras la mano, que no. Te dije, pero pues no haces caso, ¿no? Y así es como está la Torah, ¿no? Si nos está diciendo honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y puedes poner muchas excusas. No, es que mi papá me cae mal, es que no me gusta como es que mira, mi mamá siempre me anda gritando. No, nadie te preguntó eso. Te están diciendo que lo que tienes que hacer es honrarlos. Nada más porque son tu padre y tu madre, ¿no? Y es como tenemos que creer la Torah. Que en las instrucciones que nos está dando el Eterno son las verdades absolutas de cómo funciona este mundo. Y entonces, si me está hablando de tener cuidado, ¿no? En cómo yo manejo las cosas en este mundo, ¿no? En que puedo causar la muerte de alguien, ¿no? O apresar a alguien o esclavizar a alguien, ¿no? Entonces, pues estoy cometiendo errores muy fuertes. Y me estoy desconectando de la luz, ¿no? Nunca va a prender el foco. Nunca voy a estar conectado con el Eterno. Porque no estoy siguiendo las instrucciones. Y a veces, si estoy pensando que no es así, estoy dudando, estoy
no puedo comprobarlo que funciona una verdad absoluta. La Torah nos está dando las verdades absolutas de este mundo. Si no quiero hacerles caso, pues entonces al final, ¿no? En el que yo me pregunte por qué no estoy en contacto con el Eterno, pues por qué no seguí las instrucciones. Y ese es donde empiezan estas declaraciones que da aquí el Eterno, como pues las instrucciones importantes que nunca debemos de olvidar, ¿no? Y todos los demás mandamientos, llamados mandamientos, no es que nos está dando una orden, porque simplemente son instrucciones de cómo funciona este mundo y tenemos libre albedrío. Podemos hacer lo que querramos, pero pues el chiste aquí es que nos da unas instrucciones y lo único que tenemos que hacer es creer en el Eterno y creer en sus instrucciones, en que nos está dando las verdades absolutas de cómo funciona este mundo. Y así es la instrucción, ¿no? Si la instrucción me está diciendo, oye, no desees la casa de tu vecino, o pues ahí pone, ¿no? El transporte de tu vecino, o la mujer de tu vecino. La instrucción no está diciendo, oye, no, pues es que le robé su coche. No. La instrucción está diciendo, no desees. O sea, está revisando otro aspecto. No está diciendo que se refería a que adquirieras el coche del vecino. No, está refiriéndose a nada más el hecho de desear lo del vecino ya causó una desconexión, ¿no? Este sentido que a veces no percibimos, ¿no? Por ahí hay algunos escritos, ¿no? Por ejemplo, sobre el mal de ojo, ¿no? Y es este sentido, ¿no? Estoy deseando lo del otro. Y eso es lo que dice la instrucción que no deberíamos de hacer. Desear lo que el otro tiene. Ya empezamos mal. Ya causé una desconexión. Así nunca voy a estar conectado al Eterno, ¿no? Desconecté uno de los cables, ¿no? No lo conecté bien. No me fijé que quedara la conexión, ¿no? Claro, mi ejemplo es muy sencillo, ¿no? Conectar un foco que tiene dos cables a la electricidad que llegan otros dos cables y nomás asegurarse que esté conectado. Aquí en este mundo, ¿no? Puedes causar de muchas formas desconexión. Y te dan las instrucciones de cómo funciona este mundo, ¿no? Lo que debes de estar haciendo activamente y lo que nunca debes de hacer. ¿No? Y si yo te estoy diciendo nunca juntes los cables que vienen de la electricidad, ¿no? Porque va a pasar un cortocircuito, ¿no? Pues es lo que no debo de hacer, lo que nunca debo de hacer. Y así hay estas instrucciones, ¿no? Estos mitzvots que están escritos en la Torah de lo que nunca debemos de hacer, ¿no? Hay las instrucciones negativas que le llaman los mandamientos negativos. Y hay lo que debería de estar siempre haciendo, lo positivo, ¿no? Y pues eso es en realidad, ¿no? La temática de esta porción. Así como empezó la porción, ¿no? Que lo primero que están mencionando es al suegro de Moshe, Yitro, ¿no? Y que
obviamente al leer otros textos, ¿no? Al leer los textos adicionales que hay en comentarios, en el Midrash, en muchos lados, ¿no? Pues sabemos que Yitro era consejero del faraón, ¿no? Y también era experto en las artes oscuras y era un ministro ahí de, de, de artes no muy buenas, ¿no? Pero está mencionado aquí y está poniéndose en un lugar principal porque a él le pasó una cosa. Él se fijó qué hizo el Eterno por el pueblo de Israel. Y pues creyó en el Eterno. Y creyó en lo que estaba viendo y creyó en lo que estaba pasando. Y entonces, pues está mencionado aquí justamente por eso, ¿no? Porque alguien que estaba pues mal, haciendo las cosas mal, creyó y cambió, ¿no? Y pues está cambiando su forma de ser, ¿no? ¿No? Se dice que dejó todo eso, la hechicería y la magia negra y todo eso, por seguir las instrucciones del Eterno. Porque se dio cuenta que las instrucciones del Eterno era cómo funcionaba este mundo. Y entonces está cambiando totalmente. Se está dando cuenta, no, pues lo que estoy haciendo está totalmente mal. Y yo sí estoy creyendo en lo que dice el Eterno. Él sí está entendiendo que cada palabra es una verdad absoluta de este mundo. Y aquí estamos, ¿no? Nos ponen enfrente la Torah, nos ponen enfrente las instrucciones de cómo funciona este mundo, las verdades absolutas de este mundo, y ojalá fuéramos Yitro, ¿no? Que no más de ver un poco creyó. Tuvo fe en el Eterno, creyó en lo que decía el Eterno y cambió su vida totalmente, ¿no? Y claro, por eso hoy en día hay una porción con su nombre. Porque la temática de esta porción, ¿no? De estos pronunciamientos del Eterno, del entendimiento que son las verdades de este mundo y que es lo que deberíamos de creer. Y si me está diciendo, ¿no? Que no puedo quitarle la propiedad de nadie más o los objetos que tiene alguien más, no puedo quitárselos, ¿no? Porque pues esas cosas Dios se las dio al otro y a mí me dio otras cosas. Pero pues yo no puedo apropiarme de las cosas del otro, ¿no? Claro, está puesto como no robarás, ¿no? Pero pues tendría que tener mucho cuidado si pasa eso, ¿no? Que me apropie sin merecerlo de las cosas de alguien más. Y ese es el como debemos estar comprendiendo estas verdades absolutas. No dudando, sino creyendo en el Eterno y en lo que nos dice, oyendo su palabra y observando su instrucción, haciéndola. Yetro vio y oyó y creyó y cambió su vida. Y es el ejemplo máximo que nos pone esta porción, ¿no? De fijarnos, ¿no? ¿Qué es lo que nos está prometiendo el Eterno, ¿no?
y qué estamos haciendo. Y este es el problema que pues tenemos los habitantes de este mundo, ¿no? Que el Eterno nos dice cómo funciona este mundo y a veces nosotros no lo creemos. Y pues en el proceso de no creer y demostrar que tenemos o no razón, pues rompemos la conexión con el Eterno. Cuando el Eterno nos dio la instrucción completa para que seamos, ¿no?, ese pueblo escogido, ese pueblo preciado, ese pueblo especial para Él, ¿no? Y entonces, pues queremos ser ese pueblo especial para Él, pues lo único que hay que hacer es seguir la instrucción. Y ese es el problema con este mundo, ¿no? Cómo estamos por dentro nosotros, cómo están nuestros egos y que no estamos creyendo lo que dice el Eterno, que nos los pone en escrito, ¿no? Nos dice cuánto nos ama y qué deberíamos estar haciendo. Y dudamos y tomamos la decisión incorrecta. Así es que esta lección, ¿no?, poniendo a este personaje Jethro, ¿no?, Jethro, que habiendo hecho las cosas mal, compuso su vida, la cambió, porque decidió creerle a Dios y seguir su instrucción. Así es que, pues, esa pequeña instrucción o ese pequeño ejemplo que nos pone ahora la Torá, ¿no?, y esta escena, este milagro, ¿no?, de que el pueblo está enfrente del Eterno, escuchando su voz. Y que, pues, la forma en que somos, no pudimos aguantar oírla, ¿no? No creemos, no queremos cambiar, nos cuesta trabajo. Pero pues podemos seguir el ejemplo de Jethro, ¿no?, que pues a lo mejor él no tenía una alma como Moisés, ¿verdad?, pero sí se dio cuenta que estaba haciendo mal y cambió. Así es que esta lección, ¿no?, el entender que no es un gobernante autoritario que nos da órdenes y que nos va a ir mal si no las hacemos, ¿no? Simplemente nos dio las instrucciones, ¿no? ¿Quieres conectarte conmigo? ¿No? Prende la luz, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es conectar el foco a la electricidad y conectarlo bien y cuidar la conexión.
Las instrucciones son fáciles, pero pues parece que el creer y el hacerlo es lo que nos cuesta trabajo. Batallar con nosotros mismos, con nuestra incredulidad, con nuestra soberbia, con nuestro ego, de creer que sabemos más que el Eterno, de que nos ponen las instrucciones enfrente y queremos hacer otra cosa. Pues que el Eterno nos ayude, ¿verdad? Nos bendiga y nos guarde. Que el Eterno ilumine nuestro camino, nos abra los ojos, nos abra el corazón y que querramos cambiar, que nos demos cuenta que no estamos haciendo las cosas bien, que no queremos seguir la instrucción, que nos falta humildad, que nos sobra soberbia. Que el Eterno realmente nos ayude. Que el Eterno nos acompañe en cada paso que damos en esta vida. Ahí está, pero pues también falta que nosotros realmente creamos en Él. Porque mientras no creamos, pues ahí lo tenemos junto, pero no estamos siguiendo su instrucción. No estamos oyendo su palabra. Y eso es lo que nos falta. Que el Eterno nos ponga su paz, nos lleve hasta esa plenitud de estar con Él, de unirnos con Él. Y le damos gracias por darnos la instrucción y ponernos en este mundo para aprender, porque por eso estamos aquí. Este mundo sirve para aprender. Nos da el instructivo de este mundo, estas instrucciones de causas y efectos y de qué tenemos que hacer para conectarnos con Él. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a vencer nuestro lado negativo. Que el Eterno los guarde y los bendiga y los acompañe siempre. Shalom.